Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada, sepan que este es un programa previamente grabado porque estamos gozando de un periodo vacacional, 2 semanas, no estaremos en el aire. La universidad sale 2 semanas de vacaciones y después regresamos, así es que para que sepan que estamos en un programa previamente grabado. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, como todos los lunes, sean ustedes bienvenidos. Maestro Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Margarita, buen día a nuestra invitada, buen día a quienes nos ven o nos escuchan, y bueno, pues efectivamente disfrutando de un periodo vacacional bien merecido, recargando energía para terminar lo que resta del año, ahora que nos incorporemos. Así es. Y bueno, pues ya vieron a nuestra invitada, ella es Alejandra Martínez Galán, ella es maestra de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, es psicóloga igual que mi compañero Omar, pero bueno, ella ha trabajado en algunos temas que son importantes. Ustedes recordarán que la semana pasada empezamos a hablar de un tema que decíamos el maestro Omar y su servidora, por demás, un tema delicado, que todavía a mí me parece, ahorita lo vamos a comentar con Ale, a mí me parece que todavía en muchos casos sigue siendo como un tema tabú, como un tema delicado, como un tema que no se toca. Hablábamos el lunes pasado sobre la nueva reforma que se hizo en Querétaro, en donde ahora se sancionan las famosísimas terapias de conversión. Entonces, esa es la novedad. El maestro Omar y yo lo decíamos, que es una reforma que llega demasiado tarde, pero bueno, nunca está de más. Entonces, con Ale no vamos a comentar mucho de la reforma, toda vez que vamos a invitar más adelantito a los impulsores de esta reforma penal, de esta reforma a la ley de salud y a otra ley sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que también se reformó. Más bien con Ale, primero darte la bienvenida, Ale, que gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Sé que has tenido por ahí cosas muy importantes que hacer, que estás ahorita en la unidad de género en Ciencias Políticas, en la licenciatura en Ciencias Políticas o en la Facultad de Ciencias Políticas, pero además estuviste en AQSEX, si más no recuerdo. Sí, gracias Margarita, gracias Omar, buenos días. Bienvenida, a todas, a todos. Pues bueno, muchas gracias por haberme invitado. Sí, ya hacía falta un periodo vacacional, fue un semestre larguísimo, ¿no? Sí. Entonces ya, qué bueno que estamos en este proceso vacacional. Y sí, pues bueno, actualmente me encuentro en la Facultad de Ciencias Políticas coordinando el área de género. Y también, pues hace algunos años, durante muchos años, estuve como coordinando una asociación civil en Querétaro, que se llama AQSEX, que nos dedicamos a todos los temas relacionados con la sexualidad, ¿no? Claro. Desde ahí, pues estuvimos impulsando varias acciones. Por ejemplo, impulsamos mucho el tema de matrimonio igualitario, hemos impulsado mucho el tema contra la discriminación hacia la diversidad sexual. Y pues hoy con esta sorpresa de tener una reforma al Código Penal para poder penalizar lo que son las terapias de conversión, ¿no? Lo que se llaman las ECOSICs también, que son los esfuerzos por cambiar las identidades de género, las orientaciones sexuales, ¿no? Es como se habla de... Son 2 términos que se utilizan, que sobre todo, pues bueno, son acciones que se realizan para lo que se llama corregir, para poder, lo voy a poner muy entre comillas, curar, ¿no? estas identidades, estas expresiones, estas orientaciones sexuales. Y pues bueno, nos congratulamos sin duda que se haya aprobado. En realidad, fíjense que hay pocos países que tienen penalizadas las ECOSIC, son muy pocos países, y creo que bueno, México ha ido avanzando y creo que era necesario en el sentido que no la agenda LGBT no termina con matrimonio igualitario.
¿no? Claro. La agenda LGBT es mucho más amplia y una de los grandes pendientes pues tenía que ver con estas terapias, estos esfuerzos que se realizan, que tienen una mirada sobre todo pensando en que hay algo malo en las personas Así es, con una correcto. identidad o una orientación sexual distinta y que desde ahí es posible cambiar, es posible corregir, es posible curar todo esto, entre comillas, subrayado, negritas, todo, ¿no? Porque en realidad pues ya tiene ya tiene mucho tiempo que se ha trabajado para decir esto no, las orientaciones sexuales, las identidades de género, pues no son enfermedades, ¿no? Hay que despatologizar y más bien repensar, pues, por qué hemos construido una sociedad que únicamente mira como adecuado, como bueno, como correcto, como natural las orientaciones, la orientación sexual heterosexual o la identidad de género que solamente cae en el hombre-mujer, pues, ¿no? Claro. Entonces son cosas que como sociedad nos tenemos que preguntar, pues, porque ha dado como consecuencia este tipo de situaciones que en nada garantizan los derechos humanos de las personas y en nada pueden posibilitarle la dignidad a las personas. Entonces creo que desde ahí es un buen esfuerzo. Le falta, solamente quedó en el tema penal. Creemos que es necesario que se reformulen Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, porque además ahí es en donde ocurren muchas violaciones a derechos humanos, ¿no? Que tendría que reformarse la Ley General, la Ley Estatal de Salud. ¿Por qué? Pues porque también dentro de los anexos, por ejemplo, que están a cargo de la Secretaría de Salud, ahí se realizan esfuerzos de las ECOSIX, de las terapias de conversión, ¿no? Claro. Y la Secretaría de Salud tendría que entrarle a estas Claro, por discusiones, supuesto. porque ahí se realiza, ¿no? Así es. Y en muchos casos, pues sí, sobre todo para infancias, para adolescencias, en donde no hay una posibilidad de decisión y desde papás, mamás, pues se observa como algo inadecuado, como algo malo y con esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Fíjate que Alejandra, perdón. Ahora que nos comentas esta última parte, ¿hay un diagnóstico en el caso de Querétaro acerca de estas prácticas? Es decir, no pongo en duda que se den estas prácticas. Y bueno, tan es así que ha aparecido la necesidad de legislarlo, Claro, ¿no? sí. Y de generar todas estas reformas. Pero en términos de datos, en términos de evidencias, ¿hay un diagnóstico serio que se haya hecho por parte de la legislatura, de gobierno, de la academia, en torno a cuál es el estado de estas prácticas en Querétaro? Fíjate que como tal no existe un diagnóstico que pueda posibilitarnos esta información, pero creo que hay datos que nos ayudan a entender qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos datos que coloca a Querétaro como en el tercer lugar de los estados que mayor cantidad de discriminación existe, que ejerce, ¿no? Eso nos da un dato. Y a las poblaciones a las que más se ejerce discriminación, y estos son datos del INEGI, a las poblaciones a las que más se les realiza discriminación es a la comunidad LGBT, ¿no? O sea, eso de entrada nos da una perspectiva para decir, aún para la comunidad LGBT es una cuestión compleja transitar en una sociedad como la queretana, Claro. porque es una de las principales sociedades que más ejerce situaciones de discriminación. Las terapias de conversión, las ECOSIX, es difícil poder hacer un diagnóstico porque muchas de estas prácticas se realizan en la clandestinidad. Claro. Tan solo sabemos que no hay una forma de legislar los anexos en nuestro estado. Ha sido una complicación, ¿no? Hay un montón de anexos que no están registrados, que no están... Que se manejan bajo muchas situaciones de clandestinidad, muchas situaciones de tortura, de malos tratos, ¿no? Y que ahí por eso la Secretaría de Salud tiene una deuda importante con los anexos. Sí, toda una claro. asignatura pendiente, Sí, ¿no? sí, que no se le ha entrado, ¿no? Claro. Pero ahí se tiene que observar. Entonces, muchas de estas prácticas concluyen en situaciones de mucha clandestinidad, en donde, y también, por ejemplo, también sabemos que hay muchas veces en las iglesias
también se utilizan este tipo de Claro, situaciones claro. de terapias. Entonces, es muy complejo poder tener un diagnóstico, pero insisto, creo que de entrada el poder decir seguimos sosteniendo una situación grave de discriminación en el Estado que da como consecuencia, pues entre otras tantas, pues el tema de las terapias de conversión. Creo que es importante esto que comentas porque, vamos, de algún modo no nos podemos despojar de la investidura académica y pues ahí hay toda un área de oportunidad, ¿no? Desde la academia para generar más investigación de corte diagnóstica o no sobre el tema. Claro. Porque creo que sí sería necesario tener datos tanto cuantitativos como cualitativos. Claro. Yo No creo que solamente- se conocen casos o más, Sí, ¿no? claro. O sea, uno sabe, pasó esto con fulanita, con fulanito, se Sí. tiene, pero creo que, bueno, bajo esta perspectiva creo que se tendría, como bien dices, de pensar en cómo levantar o cómo acercarnos a esa realidad, sobre todo para ver qué se necesita. Ya tenemos una reforma al Código Penal. Ok, ¿qué más se necesita? ¿No? Claro, ¿Qué claro. más ahora es necesario pulir, hacer un diagnóstico de qué es necesario pulir para mejorar, sobre todo en poblaciones que son mucho más vulnerables, ¿no? Vuelvo Claro, a pensar claro. en niños, niñas, adolescentes, en donde hay una mayor vulnerabilidad de estas situaciones porque además se les despoja absolutamente de ser sujetos o sujetas de derecho. Entonces, en estas situaciones, pues muchas veces papás y mamás pues recluyen en algunos lugares, llevan a algunos lugares, ¿no? Sabemos que también hay profesionistas que se prestan a estas situaciones y por tanto pues ponen en riesgo la dignidad, los derechos humanos de las personas, de las infancias, de las adolescencias. Entonces yo creo que ahí de entrada pensaría que parte del diagnóstico es tenemos que ver qué pasa a nivel de los anexos, a nivel de violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Claro, fíjate, Ale, que justamente el lunes pasado que hablábamos el maestro Omar y yo de este tema, yo le decía, qué triste que tengamos que llegar a que se tenga que penalizar este tipo de cosas, porque bueno, ustedes como profesionales, en este caso de ustedes de la psicología, digo, y es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que un psicólogo que estudió y que sabe se preste a hacer una terapia, ¿no? Y decir, sí, con la terapia lo vamos a cambiar. Y, pues si no es una enfermedad. La gente me parece que no ha entendido que no es una enfermedad. Pero, y por eso se me hace triste ahora que tengamos que sancionar para que no se den estas terapias. Y yo lo que comentaba con el maestro Omar es, ¿por qué también no pensamos en reeducar o en educar a la sociedad para... ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tus preferencias, no, pero te respeto y no te voy a agredir por esto, ¿no? A mí no me pasa nada, a mí esto, pero yo te voy a respetar y sin embargo no lo hacemos. Y me llama mucho la atención porque, bueno, tú dices Querétaro es uno de los principales estados en que hay mucha discriminación con este tipo de personas. Y bueno, me quedo pensando y digo, bueno, cuando Querétaro era un estado mucho más pequeño, yo soy queretana de nacimiento, pues siempre fuimos acusados de que éramos mochos, ¿no? Decían, es que los queretanos son mochos y se persignan y todos los días van a misa y etcétera, etcétera. Pero ahora no, ahora es un estado que está lleno de mucha gente que viene de todos los estados de la República, ¿no? Es un fenómeno bien particular, Margarita. Yo digo que la gente se queretaniza, ¿no? O sea, como que se mimetiza con se le pega nuestra, se les pega nuestra mochez. Sí, porque ¿cómo te explicas que justamente con los niveles de migración que tenemos en el Estado, con la diversificación de personas que han llegado al Estado, claro, podamos seguir teniendo esta cantidad de situaciones? Por ejemplo, la discriminación es una, pero también tenemos uno de los principales lugares en violencia contra las mujeres. O sea, ¿cómo nos explicamos estos fenómenos de una sociedad que a pesar de su diversidad que hoy tiene, ¿no? Sigue manteniendo una mirada conservadora en cuanto a los temas relacionados con la sexualidad, con el género, ¿no? Y que desde esa perspectiva pues sigue actuando en consecuencia contrario a los derechos humanos, ¿no? Claro, sí, entonces, por digo, es mi hipótesis, pues, ¿no? Que la gente se queretaniza, pero es como, ¿cómo nos explicamos este fenómeno? Porque las realidades hoy nos hablan pues de un Querétaro diverso,
diverso, de un Querétaro con mucha gente que llega cada día. Todos nos espantamos cuando dicen 60 familias al día llegan a Querétaro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué seguimos sosteniendo estas miradas discriminatorias, violentas, estigmatizadoras, cuando tendríamos tal vez que estar en una reformulación como sociedad? Y yo también creo, como tú, que el que hoy esté en el Código Penal no garantiza nada. Claro. Si no va acompañado de un proceso educativo para la sociedad y para las autoridades, ¿no? Para que cuando llegues a una fiscalía a denunciar, ¿no? Pues entienda de qué se trata, ¿no? Porque si no, se siguen replicando situaciones no solamente a nivel sociedad, sino también a nivel institucional y comunitario, ¿no? ¿Cómo debería ser ese proceso educativo, Ale? Mira, yo creo que este tipo de leyes, ¿no? Por ejemplo, pasó también con la ley Olimpia, ¿no? Tienen que venir acompañadas de un gran proceso, sobre todo de sensibilización y capacitación para las y los funcionarios públicos de entrada. Claro, para que entiendan por qué sucede, cómo hemos cambiado como sociedad, cómo se van reformulando las leyes, cómo se van sofisticando las leyes para dar respuesta a las realidades actuales, porque al final, pues ellos y ellas, como funcionarias y funcionarios públicos, pues son inicialmente los que tienen que garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y ya después tendrá que venir procesos educativos en cascada, desde lo que hacemos en la academia, desde lo que se hace desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, pero a mí me parece que una parte fundamental es cómo se tiene que venir un proceso de capacitación y sensibilización para quienes inicialmente van a comenzar estos procesos para levantar las denuncias, pues, ¿no? Para que se entienda por qué es importante y por qué se tiene que levantar la denuncia y entender cuál es el impacto que tiene estar denunciando este tipo de prácticas para que a mediano plazo, como sociedad, pues podamos entrarle de manera distinta a los temas de la sexualidad. Que aquí tendría que ir acompañado, como tú dices, incluso, maestro Ale, de un protocolo. Sí, o sea, ya está la reforma, ya reformamos, porque además hubo alguien quien estuvo empujando, ¿no? Empujando, se tiene que hacer esa reforma, se tiene que hacer y todo. Y entonces el legislador dice, bueno, pues para darles gusto, porque muchas veces es así, para darles gusto, que pase la reforma, ya la aprobamos, ya están contentos, ya la aprobamos. No pero queremos no es leyes muertas. Exacto. Queremos leyes que funcionen, leyes que respondan a las realidades sociales. Déjenme generar un poco de polémica al respecto, porque a mí me parece que el tema de la perspectiva de género, de la educación con una perspectiva de género, la capacitación a funcionarios públicos, a mí me parece que son temas que están en la agenda pública desde hace muchos años. Y me parece que, de hecho, quienes trabajan en el servicio público tienen ya varias décadas recibiendo capacitaciones constantes, recibiendo un montón de cursos. Ahora a través de las redes, y no se diga las redes de gobierno, tanto estatal como de los municipios, bueno, estamos inundados de información. La Defensoría, que bueno, es una entidad autónoma, independiente al gobierno, pero se la pasan capacitando a los funcionarios y funcionarias. Así es. Ante mi pregunta tú me dices, bueno, un primer paso tendría que ser capacitar a los funcionarios. Pero llevamos 30 años con eso. Capacitando a los funcionarios. No, eso por una parte. Yo lo que creo que es que llevamos muchos años trabajando. Termino rápido el comentario, solo para sumarle la otra parte. Y por otro lado, yo no estoy tan seguro que un protocolo garantice buenas prácticas. Y lo vivimos en nuestra propia universidad. Así es. No creo que protocolarizando el proceso se garantice que ahí hay una buena práctica. Así es. Y que se garantice que alguien sepa qué hacer. Sí, creo que se tiene mucho tiempo capacitando en género, pero bueno, en varios niveles, ¿no? Creo que muchos funcionarios van y vienen.
¿no? Capacitar no garantiza una modificación de prácticas, no garantiza una modificación en cuanto a las perspectivas que se tengan, ¿no? O sea, de pronto además los luego prejuicios, ¿no? nos Los enganchamos en propios pensar prejuicios. que capacitamos a 1000 personas, pero no sabemos cómo las capacitamos, ¿no? O sea, nada más a lo mejor pues se sentaron y se medio durmieron, estuvieron viendo su teléfono y no tenemos mecanismos de evaluación de esas capacitaciones. Sí, exacto, exacto. Desde el funcionariado público, ¿no? Creo que es importante pensar no solamente en los indicadores de proceso, cuántos estás capacitando, sino cómo están terminando a nivel de modificación de prácticas, modificación de habilidades a la hora de poder trabajar en temas de derechos humanos, ¿no? Y también lo que creo, y perdóname por interrumpirte, que también muchos de los temas se han sofisticado, ¿no? O sea, ya no solamente estamos pensando hoy en temas de hombres y mujeres, hoy estamos hablando de personas no binarias, de personas trans, hoy hay Sí, el repertorio se ha hecho complejo. Sí, cada vez hay, los temas de sexualidad y los de género siempre están en evolución. Todo el tiempo vamos a estar en evolución y vamos a estar repensando cómo nos acercamos. ¿Por qué? Pues porque las personas cambian, ¿no? Porque las sociedades cambian y nos tenemos que ir adecuando a estas realidades, ¿no? Claro. Yo siempre pongo, no sé, por ejemplo, el ejemplo de decir, bueno, cuando a mí en mi casa llegó el teléfono, pues estaba el teléfono en medio de mi casa, ¿no? Y cuando hablaban, pues todo el mundo pues escuchaba lo que la gente decía, porque estaba en la sala de mi casa, ¿no? Sí. Y pues uno cómo podría pensar en temas de sexualidad, en alguna práctica sexual con un teléfono en medio de la sala, imposible, pues, ¿no? Sí, pero claro. ahora los teléfonos que tenemos, ¿no? Pues nos permiten un montón de situaciones de tener a lo mejor, pues ya no nos miramos, muchas personas, sobre todo en las nuevas generaciones, no se miran sin tomarse una foto para todo lo que hacen, ¿no? Cuando te despiertas, cuando te bañas, cuando comes, eso nos implica una mirada distinta en torno a la sexualidad y el género. Claro. Y eso no lo teníamos hace 10 años. Así o sea, todo ha sido muy revolucionario en los temas de sexualidad, de género, en temas, por ejemplo, de cómo ha venido a revolucionar los medios de comunicación, lo que ha venido a revolucionar el Internet, y nos vamos adecuando a ello, ¿no? Claro. Entonces, aunque ya hemos empezado hace 30 años, pues ya no estamos capacitando en lo mismo que hace 30 años. Sí, sin duda creo que el avance y desarrollo tecnológico ha venido a modificar la relación que establecemos con nuestra propia sexualidad y con la de los otros, ¿no? Sí. Y es por eso que te hacía esta pregunta. Me inquieta el hecho, incluso la respuesta que ahora nos das, me inquieta un poco cuándo vamos a terminar con esas capacitaciones, Nunca, ¿no? en realidad. Probablemente nunca. Claro, pero entonces habría que apostarle también quizá a otro tipo de mecanismos de transición, de cambio, que tal vez tengan que venir de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, hay que comenzar con los funcionarios públicos, pero ciertamente hemos visto el fracaso de ello. Sí. Pues el fracaso que muchas veces también existe desde la Procuración y Administración de Justicia, Totalmente. no solo en estos temas, ¿no? O sea, también sabemos qué es lo que hay detrás, más del 95% de impunidad en este país. O sea, hay cosas que son muy estructurales que también tienen un impacto en lo cotidiano que realizamos, ¿no? Pero yo lo que creo es que nunca sobra, ¿no? O sea, hay que capacitar, sí, lo seguiremos haciendo, ¿no? Hay que crear protocolos, sí, aunque sean perfectibles los protocolos, ¿no? Aunque no sean la panacea, pero son pasitos que podemos ir dando, porque con estos pasitos podemos ir avanzando, ¿no? Claro. Hay gente que dice que tardaremos cerca de 150 años para alcanzar la equidad entre los géneros, ¿no? Entonces, pues pasito a pasito, ¿no? Ahí la llevamos. Sí, claro. Y la otra cuestión es que ahorita pensaba cuando tú, Ale y Omar comentaban lo de la capacitación. Muchas veces yo como servidor público pues voy a la capacitación porque mi jefe me está obligando que vaya a la capacitación, pero mientras yo tenga un pensamiento de decir, yo a estas gentes yo no las acepto, Sí, o yo no esto y lo otro, pues a mí
pasa por aquí la capacitación y pasa volando. Y ¿por qué? Porque yo tengo otras creencias, ¿no? Y y mis creencias no me permiten ni siquiera respetar a esta persona que, digamos, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor es diferente a mí, porque así lo considero. Ella no es diferente a mí, o él es diferente a mí, ¿no? Y hasta así como que nos hacemos de ladito porque pensamos que se nos va a pegar, ¿no? Porque lo comentábamos en el programa pasado, me parece que también es una cuestión cultural la no aceptación, ¿no? de estas personas. Y entonces digo, bueno, pues yo no acepto, pero respeto. Yo no voy en contra de ellos, ni voy a hablar, ni tengo por qué hablar mal, ni bien, ni mal. No me meto, o sea, me mantengo yo al margen, pero desafortunadamente vivimos en una sociedad donde no es así, ¿no? En donde esta comunidad, como tú dices, ¿no? Está siempre siendo violentada en todos los sentidos. Creo que tenemos que retomar el tema en el siguiente programa. Muchas gracias por acompañarnos en que fue una emisión grabada previamente, y en el siguiente programa continuamos con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.